Para el problema número 2, los contenidos a practicar son elaborar un gráfico adecuado para una variable cuantitativa no agrupada en intervalos, además determinar las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Y por último, el contenido, determinar las medidas de posición como los cuartiles y los percentiles. Por lo tanto, ¿qué nos dice el problema? El Ministerio Social desea saber el número de mascotas que se tiene por familia en Concepción. Para ello se han encuestado a 50 familias al azar, de los que se han obtenido los siguientes datos. Y como observamos acá, son datos cuantitativos y no agrupados en intervalos, cuya variable en estudio es el número de mascotas por familia. Pregunta A. Construir un gráfico adecuado para esta variable en estudio. Entonces, el gráfico adecuado es, el más común es elaborar un gráfico de barras. Por lo tanto, nos ubicamos en una celda en blanco, insertamos, luego nos vamos a insertar gráfico de columnas, tomamos la primera opción, el recuadro recuerde que tiene que quedar en blanco, luego nos vamos a seleccionar datos, y posteriormente nos vamos al recuadro izquierdo, presionamos y en nombre de la serie vamos a insertar el título del gráfico. ¿Y cuál es el título del gráfico? Es la cantidad de familias según el número de mascotas por familia, como se observa acá en nuestra tabla de frecuencia. Entonces, cantidad de familias, coma, según el número de mascotas por familia. Luego nos vamos a valores de la serie, borramos estos valores y arrastramos los valores de la frecuencia absoluta. Aceptamos, luego nos vamos al recuadro derecho, presionamos y nos vamos a rango. Y por lo tanto vamos a arrastrar los datos resumidos de nuestra variable en estudio. Aceptamos y posteriormente aceptamos. Luego, en el signo más del lado derecho posterior, aparece una suma, por lo tanto vamos a pinchar. ¿Y qué nos falta en este gráfico? Los títulos de los ejes y además vamos a etiquetar los datos. Entonces, título del eje. Recuerde que siempre en el eje X va nuestra variable en estudio, por lo tanto es el número de mascotas por familia. Y luego, en el eje Y va nuestra frecuencia absoluta, el número de familias encuestadas. Enter. Por lo tanto, ya tenemos nuestro gráfico de barras. Recuerde que las barras, el ancho de todas las barras tienen que ser exactamente igual y la distancia entre barra y barra tiene que ser exactamente la misma distancia. Ahora bien, ¿qué nos dice esta barra? Esta barra nos está indicando que 6 familias prefieren 3 mascotas, no 4 mascotas en este caso. Acá 15 familias prefieren 3 mascotas. Nos vamos con la pregunta B. Determine las medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Entonces, para poder determinar la media o promedio vamos a utilizar esta función. Es igual promedio, doble clic y luego que nos dice arrastrar la matriz de datos. Cierre paréntesis. Enter. Vamos a determinar la moda. ¿Qué nos dice acá? Según la fórmula, es igual
moda, acá doble clic y arrastrar nuestra matriz de datos. Cierre paréntesis. Enter. Luego la mediana, que nos dice la función, es igual mediana y presionamos la última, donde dice mediana. Doble clic y arrastramos nuestra matriz de datos. Y cierre paréntesis. Ahora bien, vamos a determinar todos los valores, como se observan acá, de las medidas de tendencia central. Y los valores que obtuvimos fueron 2,52 para el promedio, moda 2 y mediana 2. Lo que vamos a hacer a continuación, interpretar cada uno de estos valores obtenidos. Para el promedio, ¿cuál es su interpretación? El número de mascotas por familia, como usted observa, partimos con nuestra variable en estudio, en promedio es de, no podemos decir 2,5 mascotas, porque estamos hablando de números enteros. Entonces es de aproximadamente 3 mascotas por familia. Para la moda, lo mismo. Partimos con nuestra variable en estudio. El número de mascotas por familia más común, más frecuente o más típico es de 2 mascotas por familia. Y por último, la mediana. ¿Cómo la interpretamos? El 50% de las familias encuestadas tienen como máximo 2 mascotas por familia. Ahora bien, vamos a determinar las medidas de posición. El cuartil 2. ¿Y cómo la determinamos? Mediante la siguiente función. Es igual cuartil, doble clic, arrastramos nuestra matriz de datos, nuestra base de datos, luego punto y coma, como se observa acá, la fórmula, y luego el número del cuartil, el cuartil 2. Y acá tenemos la opción 1, 2, 3, 4, el cuartil 2. El cuartil 2, ¿y qué nos dice acá? Que coincide con el valor de la mediana. Entonces, cuartil 2 es lo mismo que la mediana o el percentil 50. Entonces vamos a pinchar el 2. O simplemente anotar el valor 2 acá también. Igual se puede. Enter. Ahora el percentil 80. ¿Cómo nosotros determinamos los percentiles? Es igual percentil, doble clic, arrastramos nuestra matriz de datos, luego punto y coma y el porcentaje. 80. 80 se refiere que vamos a analizar el 80% de los datos iniciales, partiendo del dato menor. Entonces, 80%. Cierro paréntesis, enter. Y a continuación vamos a interpretar cada uno de estos valores obtenidos. Para el cuartil 2 nos dio un valor 2, que significa que el 50% de las familias tienen como máximo 2 mascotas. Percentil 80 nos dio el valor 3. ¿Qué significa ese valor 3? Que el 80% de las familias tienen como máximo 3 mascotas.